Muy buenas y bienvenidos un día más al canal. Esta mañana hemos estado aquí en los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu. Sorprendentemente hemos visto cómo empezaban a traer ya las letras de la fachada, solamente la letra B junto a los soportes. Muy importante colocar los soportes para luego instalar las letras. Hemos hecho el vídeo, hemos informado a la gente para que sepa que están preparando esa operación y en estos precisos instantes están colocando ya los soportes. Recuerda dejar el like y suscribirte al canal, que es totalmente gratuito. Fijaos, aquí está, se ve perfectamente y más aún si le metemos todo el zoom posible. Ahí lo podéis ver, colocando los soportes hoy miércoles, después de esa gran victoria en Valencia contra el Levante. Por fin están colocando los soportes. Está la letra B ahí abajo. Vamos a ver si han traído más letras. Bueno, me he encontrado con Sandra de Guatemala, que me sigue. Ella es del Barça, con su madre, 92 años que tiene, también del Barça, y está muy bien la señora. Bueno, tú no sé... ¿Cómo? Gucci. Gucci. Sí. Y ella es del Madrid, tiene la cara del Madrid. Ella es del Barça también. Y él sí que es del Real Madrid, porque he dicho, a la de 3 decimos un Visca Barça, porque ellos son del Barça, y digo, tampoco, y ella me sigue, pero él es del Real Madrid, así que a la de 3 decimos Visca Barça y a la Madrid, por ejemplo. Venga, 1, 2, 3. ¡Visca Barça! Y a la Madrid. Muchas gracias, familia. Bueno, primer soporte soportado, primer soporte colocado, porque fijaos que la grúa ya ha cambiado de posición, la plataforma. Vamos a recordar las diferencias. Esto es plataforma, donde están los trabajadores subidos en la cesta para poder manipular la operación, y aquí a la izquierda está la grúa, que la grúa es la que se encarga de subir y bajar el material, o al menos llevarlo. Bueno, como digo, a ver dónde está. Mira, ya ha bajado el gancho y todo, mientras que hablo y no hablo. Ya han colocado el primer soporte, bueno, uno de los primeros soportes en la fachada. Ahí podéis ver cómo ya se ha sujetado, ya se ha colocado, se ha sustentado de forma fija en la fachada. Obviamente, pues todo gracias a las lamas y por supuesto a estos pedazos de cracks. Y ahí veis cómo queda de momento ese primer anclaje, donde luego van a colocar la letra. Y no sé si a lo mejor faltaría otro más al lado, imagino que sí, porque parece insuficiente. Ahí lo tenéis, parece insuficiente, pero como digo, ya ha bajado el gancho está ahí. Vamos a asomarnos por encima de la valla para ver la operación completa. Mira, mira, mira cómo baja el gancho que baja para colocar, para colocarse de forma estratégica y que le pongan en el mismo gancho, como digo, el siguiente soporte. A ver, ahí está. Ahí parece que ya han sujetado, he matado ese soporte que va a seguir pues los pasos del primero. Parece que lo han soltado, no sé, porque tengo la pantalla anti-espía y realmente con las ruedas macizas de la plataforma no se ve muy bien. Vamos a cambiar de posición, vamos a colocarnos allí. Bueno, desde aquí no podemos verlo porque está la grúa de Aguilar, están trabajando justo detrás de la cabina. La letra está justo ahí, la letra B de Bernabéu. La hemos visto esta mañana, pero por si acaso no habéis visto el vídeo de esta mañana, pues ahí tenéis esa letra retroiluminada que están preparando, que al menos de momento la han dejado ahí tumbada, para en breve pues subir y ya colocar en la parte de la fachada. Pero como digo, vamos a seguir donde estábamos antes, porque desde aquí no vemos la instalación al completo. Ahí, a ver, desde aquí no se ve ni siquiera los soportes, ni tampoco cómo colocan los soportes. Así que vamos a quedarnos donde estábamos. Otro soporte para arriba, ahí lo veis. Primero la pletina, lo que parece ser la base, y ahí a la izquierda el palito, que es lo que básicamente utilizan como soporte para luego acoplar la letra. Eso es, pues parece que otra pieza del puzzle, ese puzzle que están colocando a la derecha y que parecía insuficiente, como he dicho antes. Solo hay dos
y que yo creo que para continuar con la letra B van a tener que colocar muchos más soportes como estos que estamos viendo. Es que estoy nervioso porque tengo una avispa rondando mi cabeza y tengo miedo de que me pique, porque realmente si no le haces nada no tiene por qué hacerte nada, pero claro, como me pique me va a hacer pupa, me hace daño. Bueno, segundo soporte. Mira cómo se asoman las cabecitas por ahí. Cómo se asoman las cabecitas por ahí. Y ahora a ver cómo instalan este. Bueno, lo que han hecho en esta operación ha sido liberar ese soporte que estaban enganchados ahí al gancho, valga la redundancia, y parece que lo han dejado en la misma plataforma para agilizar la operación, al menos eso parece, porque como podemos observar de momento no los han colocado, no los han instalado, así que para agilizar la operación yo creo que lo han posicionado en la cesta y ya pues mismamente cuando ellos puedan directamente lo que hacen es colocarlo en la fachada, como ya han hecho con estos dos cilindros que tenemos ahí en imagen. Aunque ahora que me fijo hay tres palitos colocados y creo que ya están subiendo un cuarto, van súper rápido ahora. Esta mañana a la que hemos dado la vuelta, bueno, hemos dado la vuelta, hemos accedido al interior, hemos estado en las alturas también y no habían hecho nada, me han dejado todo preparado, pero no habían hecho, entre comillas, nada. Pero ahora resulta que en cuestión de 10 minutos que he visto que hay movimiento, están haciendo el trabajo de subida. Ha subido la plataforma, que es lo que estamos viendo ahí, la cesta con los trabajadores, ya tenemos esos tres palitos colocados y justo encima, soportando todo ese peso va a ser la letra B que hemos visto antes en el suelo, tumbada, la letra B de Bernabéu. Vamos a ver porque está a punto de subir el gancho. Bueno, de momento el gancho está parado, está esperando a que den luz verde ahí arriba. Ahí arriba me refiero en la cesta, que son los encargados de colocar los soportes, y hasta no terminen esa operación obviamente no darán luz verde para que siga subiendo más material. Ahí sube el siguiente soporte. Este parece que solamente sube uno. No parece que suba pletina ni siquiera base. A lo mejor va también la merienda ahí. Hay una bolsa roja, ¿no? Bueno, ya está subiendo el tercer envío a la fachada oeste. Y ahí siguen los pedazos de cracks con la operación. Como sigan así, en media hora lo tienen todo hecho, y la letra colocada. Ahí se está acercando el gancho. Ahí se acerca lentamente, por si acaso se cae y por seguridad le pueda dar a algún trabajador. Ahí lo ha cogido. Pedazo de crack. Y van a seguir configurando esos soportes para soportar esa letra B que han traído. Parece que no van a probar más de momento y quieren ver cómo queda la letra B de Bernabéu. O lo que no sé si hoy colocarán la B, mañana la E, pasado la R. Veremos a ver, porque quizá, como hemos visto antes a muchas personas trajeadas, quizá luego esta tarde vengan a ver de la cúpula del Real Madrid cómo queda esa letra B. Ojo, voy corriendo porque parece que van a pillar la letra. A ver, vamos para allá porque se están yendo con el gancho directamente a la letra. Corre, Jesucito. Lo que no sé si irán directamente a la letra o algún material que esté justo al lado. Pero tiene pinta. No, van a coger la letra ya, Van a coger la letra ya. Ojo, va súper rápido todo esto, Va súper rápido. Wow, esto no me lo esperaba, Qué nervios. A ver, desde aquí. Desde aquí mejor. Es que podemos ver casi ahí al lado cómo coloca las eslingas, Todo para que no se caiga, obviamente. Va súper rápido.
que ya os digo que en cuestión de media hora llevamos esperando desde el primer soporte. ¡Hala! Dice que ya, pues ya. Quizá lo primero lo que hacen es volcarlo, bueno, levantarlo más bien. Veis que está todo correctamente colocado y anclado, y ya suben directamente la letra, porque ahora ya desde aquí parece que sí tiene forma para poder colocar la letra B. Uy, perdón, que viene con la piruleta y me da con la piruleta en la cara. Todo para que entre la carretilla. Qué pedazo de cracks. Bueno, van a subir la letra, Veremos a ver si no me deja eso muy bien anclado. Ahí va. Van a subir la letra. Qué pedazo de cracks, Pero todavía no. Todavía no. Bueno, pues parece que siguen trabajando ahí. Parece que no han anclado definitivamente el último soporte. Es por eso que todavía la letra no sube. No se ha levantado todavía la letra, no es por la mañana, como sí nos pasa a los hombres cuando nos levantamos por la mañana. Así que habrá que seguir esperando a que le den el visto bueno y puedan subir la letra B de Bernabéu. Llega un tercero en discordia. Lleva un casco azul, lleva una mochila negra y escuchamos ruido de la plataforma recta que está justo a la derecha, donde están los pedazos de cracks en la cesta. Parece que al sonar ese ruidito indica que está en movimiento, y efectivamente están moviendo la cesta. Están moviendo la cesta lentamente para ver si está todo bien colocado, imagino. Ojo porque ya sube. Ojo porque ya sube. Ahí va, ahí va. Mira, 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 mira. Vamos a hacer un repasito ahora que podemos verla. Ah, no. Mira, 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 mira. Mira qué pedazo de B, ¡wow! Mira qué pedazo de B. Y ahí están los cables, ¿no? A ver. Iba a decir los cables y está retroiluminado, pero no he conseguido ver los cables, la verdad. Mira, 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 mira. Ya está en suspensión. Ya no toca el suelo. Imagino que están probando que... La verdad es que esta me disgusta más que la otra. La otra la veía más fuerte, más robusta, más... no sé. Esta parece más endeble, más delgadita. Que ha pasado tiempo, realmente ha pasado mucho tiempo desde que colocaron o hicieron las pruebas la otra vez. Pero creo recordar que era más ancha y más robusta la B que vimos antaño. Esta, no sé, parece más delgadita. Quizá es lo que quieran, porque obviamente si lo probaron una vez y no les gustó, pues quizá esta esté hecha a medida y a gusto de lo que el Real Madrid quiera, obviamente. Pero bueno, ahí siguen esperando. Mira, ahora sí le ha dado el visto bueno. Pues justo iba a cambiar de plano, iba a enseñar la cesta, así que menos mal que me he mantenido firme. Así que ahí está subiendo. Sube al Berres. Mira, 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 mira. Wow. 3 a la izquierda, 3 a la derecha. Así nos gusta, Así la verdad es que nos gusta.
así parece un poco rara. No va a llegar a sobrepasar el límite de las vallas, pero estamos justo, no debajo, a ver, con mucho cuidado, obviamente. Tienen las cuerdas y todo, pero siempre hay que tener mucho cuidado porque además fijaos en el telescópico de la grúa, que está totalmente o prácticamente vertical. Eso es por seguridad, para llevar el material lo más pegado al telescópico y no sobrepasar la línea de lo que es la calle. ¡Wow! Mira qué pasada, chaval. Mira qué auténtica pasada. Ahora ya sí que nos tendremos que alejar para verlo mucho mejor, porque desde aquí ya tenemos una perspectiva bastante mala, la verdad. Pero bueno, lo importante es ver la operación al completo. Luego ya pues nos vamos moviendo, que para eso tengo piernas. La gente ahora sí se para ver la operación, porque antes obviamente nadie podía saber que lo que iban a colocar eran soportes, pero ya por lo menos la gente sí se para a ver lo que están haciendo. Ahí vemos la B de Bernabéu. B. B-E-R-N-A-B-E-U. Me imagino que allí el escudo del Real Madrid, o si han cambiado de opinión, quizás lo hagan aquí. Pero ahí tenemos la B. Como decía antes, de momento no tenemos las otras letras. Así que quizás lo que vayan a hacer es colocar la B, ver cómo queda y luego ya pues seguir colocando más letras. Yo imagino, imagino. A ver, mira. Mira que está a punto de cogerla. Está a punto de cogerla. Ahí está. Cogida. Ha cogido una de las cuerdas. Y ya está, pues que cogida por los aguilillas, perdón. Han cogido la presa, han cogido la letra B. ¿Os gusta o no os gusta? Pero bueno, si lo han elegido así es por algo. Madre mía, tengo una mosca aquí. Yo creo que es culé porque no me deja en paz, Madre mía. Bueno, pues ahí podemos ver cómo están colocando la primera letra de Bernabéu. Ahí la veis cómo la están acoplando ahora mismo, perdón por estos latigazos, pero es que no me deja en paz la mosca, Al final yo qué sé, me voy a tirar al río de cabeza. Ahí podéis ver, primera letra B de Bernabéu, posicionándose en la fachada oeste. De momento realmente no veo a gente trajeada, aunque pueden estar en otro lado, la verdad. Pero tiene pinta que van a colocar la letra B, van a probarlo, van a ver cómo queda y luego ya pues dirán si es viable o no es viable dejar este tipo de letra, este tipo de diseño que han hecho nuevo. Mira, sí, aquí hay un pedazo de crack. Uy, se le acaba de caer el casco. Pero sí, está haciendo fotos y demás. Bueno, aunque no sé si pone safety detrás. No, pone la empresa. Imagino que sea la empresa. Quizás sea el Real Madrid, no sé. Pero bueno, está haciendo fotos, lleva el chalequito. Ahora están anclando la B, como decía antes. Y vamos a ver cómo queda, a ver si se va la plataforma y se va la grúa y podemos ver libremente cómo queda la letra B. Bueno, parece que esa parte de arriba está dando problemas porque hasta incluso tenemos 3 trabajadores. Parece que no termina de encajar del todo. Eso es la sensación que me da.
porque parece que ya está anclado abajo y arriba es como que están intentando forzar un poquito más para poder encajarlo, pero creo que le queda muy poquito para poder ver toda esa zona totalmente libre de grúa y de plataforma. Bueno, pues parece que se van de la zona, los que estaban incrustados en las lamas se han metido para adentro y ya parece que no están manipulando la letra B, así que es posible que en cuestión de segundos veamos cómo la plataforma sube para quitar las eslingas o las cintas que tienen ahí puestas en el gancho para sujetar la letra, y ya también veamos pues la letra B totalmente libre en la propia fachada. Ahí se está alzando la cesta, se alza al cielo del Bernabéu para soltar las eslingas. Ahí va, está bajando. Ah, vale, se ha confundido de botón. Hasta incluso parece que no haga falta subir arriba del todo, o que a lo mejor la plataforma lo que está haciendo es cerciorarse de que esté todo bien acoplado y bien anclado, pero quizá no haga falta subir arriba del todo para poder quitar las eslingas. Han subido un poquito más la cesta y están quitando las eslingas de la parte superior izquierda. ¿Os imagináis que hayan dado orden de colocar las letras para hacer unas nuevas pruebas de iluminación en la fachada ya junto con las letras que se están colocando ahora? De momento es la B, pero veremos a ver los próximos días. A lo mejor lo que quieren es ver todo el conjunto de la fachada más las letras, que es lo definitivo, y ya probar la iluminación en la misma. Ojo, porque no es mala idea. Ahí siguen. La verdad es que llevan bastante rato ahí. Podemos intentar ampliar un poco más. Están señalando el interior, no sé si le están pidiendo algún tipo de herramienta. Pero ahí siguen, de momento sigue enganchada la grúa. Por cierto, me he colocado así el cuello, no penséis que soy cani, Lo que pasa es que me estaba picando ya un montón el sol, que hace fresquete, pero cuando sale el sol, la verdad es que pica bastante el cuello, y para no quemarme. Bueno, ahora sí que sí, ahora sí que sí. Fijaos cómo se nota que está bajando el gancho, ya no hay presión ni tensión entre la estructura y el gancho, por lo tanto ya está totalmente acoplada la letra B. Así que en breve vamos a ver ya libre de grúa y libre de plataforma la letra B colocada en la fachada. Sueltan las eslingas, cuidado, no toquéis la pieza, no toquéis la letra, que es muy sensible y muy frágil. A ver si lo vamos a fastidiar todo al final de la operación. Así que yo creo que en breve van a bajar ya el gancho. A ver. Está diciendo que suba. A lo mejor no han librado todavía la de la derecha. A ver si sube. Parece que todavía no han liberado la de la derecha. Así que tendrán que ir para allá a soltarla. Pero el caso es que no terminan de ir para allá. Parece que sigue cogida esa eslinga a la parte derecha de la letra B, pero de momento no parece que vayan para allá. Bueno, ya están saliendo de la obra, imagino que lo que quieren es una mejor perspectiva, porque ya en breve van a soltar la eslinga, que es la única que queda, esa cuerda que sujeta pues toda esa parte superior de la torre, de la letra B. Ya acostumbrado a decir la torre B, iba a decir torre B, bueno, lo he dicho. Así que nada, pues están a punto de soltar, lo que digo, la cuerda, y en breve se va a quedar libre de cualquier, pues tanto herramienta, maquinaria y demás, y los encargados de hacer fotos y de liberar, pues harán los vídeos y fotos que correspondan para ver cómo queda. Y sí, definitivamente pues esta va a ser la letra B, y por lo tanto el nuevo diseño que se va a quedar vitalicio, o al menos hasta que se haga próximamente
dentro de muchísimos años, una nueva reforma. Viendo la magnitud y el tamaño de esta letra, nos podemos hacer una idea de hasta dónde pueda llegar la letra de Bernabéu en la fachada. A la espera de saber el margen o el espacio que van a dejar entre letra y letra, pero obviamente no va a ser mucho, yo creo que llegaría hasta aquí más o menos, ¿no? Casi donde empieza la curva de la Torre B. Puede ser. Y yo creo que allí van a colocar el escudo. No sé por qué me da. Veremos a ver. Ahora sí se están moviendo. Están subiendo la cesta. Posiblemente para ya desenlazar esa cuerda que tenemos justo ahí sujetando la parte superior derecha de la letra B. Bueno, pues bajan, bajan. Parece que lo han dejado sujeto al gancho de la grúa, posiblemente por seguridad, porque otra cosa si no, no me cabe en la cabeza. Parece que por seguridad, o parece que van a bajar un poquito para maniobrar y luego subir. Me parece muy extraño porque todavía tenemos las cuerdas incluso debajo de la letra. Esas cuerdas que ya sabéis que utilizan para poder maniobrar fácilmente y cómodamente cuando la están manipulando en el suelo. Pero parece que está bajando la grúa, perdón, la cesta. Bueno, pues la plataforma ha bajado definitivamente. Vais a ver cómo ha quedado todo sin la plataforma, pero sigue estando la grúa ahí, cogiendo el gancho en la parte superior de la letra. Y bueno, pues nada, os leo en comentarios qué os parece este nuevo diseño. Es diferente al que ya hicieron y que pusieron el año pasado. Es el que está ahora mismo en el interior del lateral este, que hemos visto muchas veces en los vídeos de los partidos. Y os leo en comentarios qué os parece este nuevo diseño, aunque bueno, realmente los que tienen que decidir son los que están allí del chalequito amarillo, a ver si les convence o no este nuevo diseño y se queda ya permanente y definitivo en el nuevo Bernabéu. Imagino que si les convence, pues ya empezarán a colocar todos los soportes de las letras contiguas de Bernabéu y sobre todo también el escudo del Real Madrid, muy importante. Que es verdad que se ha como monopolizado todo de Bernabéu, pero falta el escudo del Real Madrid, que eso en teoría, sabiendo y viendo los renders antiguos, lo iban a colocar. Así que de momento está el gancho así, la letra que parece que la han tenido que sustentar con ese gancho por seguridad, imagino. Es que intento dejaros una imagen lo más limpia posible, sin telescópico de la grúa, para que veáis más o menos cómo queda, y así yo creo que es la imagen más nítida y más limpia que podemos conseguir. Así podríamos conseguir y podríamos averiguar cómo va a quedar Bernabéu entero. Bueno, ¿qué os parece? Os leo en comentarios. Bueno, no contentos con ello, han bajado de ahí arriba, como hemos comentado, y ahora están volviendo a subir. Debe ser que les faltaba alguna herramienta, pero están volviendo a subir. Ahora sí que sí, un momento frágil. Ya decía yo que lo dejaran así. Esto es ADN madridista, amigos. Remontada a la parte más alta del estadio. ¿Para qué? Para quitar la sling. Esto es ADN madridista. Ahí están subiendo, llegando a la letra B para descolgar, para soltar esa cuerda que queda todavía atada a la parte superior de la letra. Y a ver cómo queda, Qué ganas de que bajen el telescópico y quiten la cuerda para ver cómo queda todo. Ojo, porque se han ido los chalequistas. Madre mía. Menuda marcha lleva. Qué crack. Me dan ganas de perrear aquí en el New Jersey. Bueno, lo que iba a decir, seriamente, va. Es que así no se puede, tío. Con esta música que me lleva, esto es perreo total. Perreo guarro. Venga, va, en serio. Ojo, porque fijaos dónde está, ¿Dónde están? Están en la parte izquierda. Espero que no quiten la letra, porque claro, al irse ya los pedazos de cracks que estaban con los chalecos amarillos, posiblemente ya hayan visto cómo queda, porque ha bajado la plataforma, ha vuelto a subir, pero no están quitando
la cuerda que está a la derecha. A lo mejor esto es efímero, es simplemente una prueba para ver cómo queda. Vale, le están quitando las cuerdas del lado izquierdo. Parece que están recogiendo las cuerdas del lado izquierdo. Ojo porque, mirad, están quitando como la pegatina que hay en el interior. Mira, 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 mira. Sí. Bueno, lo que están haciendo básicamente es quitarle la envoltura, quitarle la pegatina. Fijaos cómo brilla ahora la letra. Este incluso parece que hay como una especie de arrugas en las zonas blancas de la letra, y quizá también tenga que quitar más pegatinas a lo que vemos ahora mismo en pantalla. Pero eso es lo que están haciendo básicamente estos pedazos de cracks. Vale, ya tengo información, amigos, tengo información. Lo blanco es una lona, lo que veis blanco justo en el medio de esa letra es una lona, y esta pesa menos, perdón, es más ligera porque lo han hecho de aluminio. Información de última hora que me acaban de dar. El contorno, por así decir, esto que vemos por ahí brillante, eso es aluminio, y lo que está en el medio, lo blanco, es lona. Me acaban de decir que el material es lona. Yo no sé si lo están cubriendo ya, porque recuerdo el año pasado que cuando colocaron las letras lo que hicieron fue colocar una lona azul, y ahora parece que van a taparla igual, Ahora van a taparla igual, y he de decir que esta letra se va a quedar aquí una semana, Se va a quedar aquí una semana expuesta para que los jefes, los mandatarios, la cúpula del Real Madrid vea cómo queda en diferentes aspectos, diferentes días, ya sea el atardecer, el amanecer, por la noche y demás. Así que se va a quedar una semana expuesta al público para que todo el mundo se pueda hacer fotos con esta B. De momento no van a colocar más, solamente la letra B, y ahí fijaos cómo lo están tapando. Cómo lo están tapando ahora mismo. Pedazo de lona, Wow. Así que imagino que lo quitarán cuando venga alguien del Real Madrid. Bueno, pues no han dejado la lona puesta, la han recogido en el interior, entre la letra y la fachada. Ahora están volviendo a bajar los de la plataforma. Ahí está, como queda la letra B de momento. Vuelven a subir. Están ahí tocando las lonas, parece que van a cubrir la letra B. Aunque primero parece que ahora sí están desenganchando ese lado de la grúa. No sé, la verdad. Es un poco raro, cada vez que suben, bajan y demás, la verdad es que es un poco extraño cada vez que suben y bajan. Veremos a ver si lo desenganchan. Bueno, pues ahora sí está bajando la cesta, está bajando el gancho, totalmente desenganchado de la letra, y a ver si con un poquito de suerte en pocos minutos vamos a ver ya la letra al descubierto en la fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu. Bien, bien, porque están recogiendo el telescópico, están recogiendo la cesta, así que vamos a ver la letra B totalmente limpia en la fachada. Bien, bien, bien. Esto ya es otra cosa, esto ya va siendo otra cosa. Bueno, repito, la parte blanca son lonas, no es un plástico duro blanco ni nada de eso, son lonas. La parte que lo recubre, la parte exterior, al menos lo que veis ahí que brilla, eso es aluminio. Esto es aluminio, y así es como va quedando. Apenas unos segundos quedan para ver ya la fachada con la letra B, que como digo se va a quedar expuesta durante una semana en la fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu. Y como decía, no van a colocar más letras, de momento van a probar solamente con esta.
Quiero cambiar de posición porque quiero que veáis la inclinación que tiene esta letra colocada respecto a la fachada, y voy a colocarme de perfil para que lo veáis. Mirad la letra colocada con los soportes, por supuestísimo. Fijaos la inclinación que tiene la fachada respecto a esta letra colocada. Aquí también se ve muy bien. Así que nada, unas 2 horas de operación más o menos. Voy a comer, que ya va siendo hora de ir a comer. ¿Qué tal os parece? ¿Os gusta o no os gusta la idea? Dejadme en comentarios vuestra opinión sincera respecto a esta letra, este nuevo diseño que están colocando en la fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu. Así que nada, os leo en comentarios y por supuesto dejad vuestro like y vuestra suscripción para ayudar un poquito más al canal y de forma gratuita, no cuesta nada. Os leo en comentarios. Así queda la letra B.